¿Sabían ustedes que hubo una persona de origen dominicano, el cual fue llamado como el médico de los pobres, primer higienista social, además de ser considerado como el padre de la patria en el país vecino de Puerto Rico? Pues ponte cómodo que hoy hablaremos de otro personaje de origen dominicano destacado en el extranjero. Hoy hablaremos de Ramón Emeterio Betances, principal artífice de la insurrección armada conocida como el Grito de Lares y del movimiento independentista puertorriqueño. Ramón Emeterio Betances no fue solo un médico, fue una fuerza imparable de justicia, ciencia y libertad. En una época donde la medicina era privilegio de pocos, Betances se convirtió en el mejor cirujano de Puerto Rico, usando cloroformo como anestesia cuando eso era ciencia ficción. Fundó el Hospital San Antonio para los más pobres y por eso lo llamaron el padre de los pobres. Pero su bisturí también cortaba cadenas. Betances fue un feroz abolicionista. Desde la Junta de Reformas ayudó a gestar un cambio histórico. Betances nació el 8 de abril de 1827 en Cabo Rojo, Puerto Rico, hijo de un inmigrante dominicano, Felipe Betances Ponce, el cual estaba ligado a la industria azucarera y al comercio, y de María del Carmen Alacán, puertorriqueña. Su familia, de origen multirracial, era económicamente acomodada, con una hacienda y un pequeño ingenio azucarero. Su padre, Felipe Betances Ponce, nació el 26 de mayo de 1792 en Santo Domingo. A los 12 años llega Felipe Betances a Borinquen con toda la familia y se estableció en Cabo Rojo. Betances afirmó en vida que un pariente suyo, Pedro Betances, se había rebelado contra el gobierno español de Santo Domingo en 1808 y fue torturado, ejecutado y su cuerpo quemado y expuesto ante el pueblo para disuadir a este de nuevos intentos. Cabe mencionar que al llegar a Puerto Rico, la familia fue descrita como multirracial en los registros de su tiempo. Esto tendrá mucha importancia más adelante en el video. Su padre finalmente compró la hacienda Carmen en lo que más tarde se convertiría en el pueblo cercano de Hormigueros y llegó a ser un rico terrateniente. Poseía un pequeño ingenio azucarero y algunos esclavos, quienes compartían sus deberes con trabajadores libres. Se especula que posteriormente liberó a sus esclavos persuadido por su hijo Ramón, del cual hablaremos hoy. Desde niño, Ramón mostró una mente brillante. Su padre, masón y con la biblioteca más grande del pueblo, contrató tutores privados. Luego lo envió a Francia, donde estudió en Toulouse y más adelante medicina en la Universidad de París, graduándose como médico y cirujano en 1855. Durante su estadía en Francia sufrió un hecho que marcó sus ideas. Su padre intentó cambiar el estatus racial de la familia para obtener privilegios legales y de propiedad para él y para su familia. Y era necesario además para permitir a su hija Ana María casarse con José Tío, quien era caucásico. Esto le pareció hipócrita a Ramón. En sus cartas se burlaba del proceso, reafirmando su rechazo a la discriminación. Tras la muerte de su padre en 1854, Betances regresó a Puerto Rico en 1856 y se estableció en Mayagüez. Allí inició una vida de médico y activista. Ese mismo año enfrentó una terrible epidemia de cólera. Junto con el doctor José Francisco Basora, tomó medidas sanitarias de emergencia. Quemaron barrancones insalubres, levantaron hospitales temporales y crearon un cementerio. En octubre, Betances tuvo que dirigir todo él solo. Su trato igualitario molestó a las autoridades españolas, ya que se negó a dar preferencia a los oficiales militares enfermos. Aunque fue elogiado por su labor, el gobierno colonial lo marginó cuando nombró un médico español en su lugar. Por su lucha incansable durante la pandemia, una de las principales avenidas de Mayagüez lleva hoy su nombre, al igual que otra lleva el nombre de su colega Basora.
Pero Betances no solo fue médico. Inspirado por figuras como Victor Schœlcher y John Brown, fundó en 1856 una de las sociedades abolicionistas secretas, con el objetivo de liberar a niños esclavizados. Junto a aliados como Basora y Segundo Ruiz Belvis, esperaba en la iglesia los domingos. Cuando un amo llevaba a un niño a bautizar, ellos compraban su libertad justo antes del sacramento. A esto lo llamaron las aguas de la libertad. Además, ayudó a esclavos a escapar hacia lugares donde ya se había abolido la esclavitud. Su lucha fue política, social y profundamente humana. Y antes de continuar con el video, permíteme recordarte que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario, tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía, ya que de esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y ahora sí, seguimos con el video. En 1859, Betances estableció una práctica muy exitosa de cirugía y oftalmología en Mayagüez. Incluso enemigos políticos aguerridos como el periodista español pro monarquía José Pérez Morís consideraba a Betances como el mejor cirujano en Puerto Rico en ese tiempo. Su buena reputación en Puerto Rico sobreviviría su estadía en la nación insular por muchos años. En 1895, mientras Betances vivía en París, los manufactureros de la emulsión de Scott, un producto de aceite de hígado de bacalao que es todavía vendido hoy, pagaron a Betances para que apareciera en anuncios en revistas en español y periódicos de toda la ciudad de Nueva York y el Caribe, basados en su sólida reputación como doctor. Al mismo tiempo, él gastaba una considerable cantidad de tiempo sirviendo a los desamparados de Mayagüez, trabajando para el bien público. Dio muchas donaciones a los pobres y por esto llegó a ser conocido como el padre de los pobres entre los mayagüezanos, de acuerdo con su contemporáneo Eugenio María de Hostos. El gobierno español que controlaba Puerto Rico intentó desterrar a Betances por segunda vez, pero él y Segundo Ruiz Belvis, un abogado y administrador de la ciudad que llegó a ser su amigo y compañero político más cercano, ambos huyeron a la ciudad nororiental de Puerto Plata en la República Dominicana en 1861, donde Betances estableció una relación personal cercana con el general Gregorio Luperón, el líder militar de la facción norteña pro-independencia que lideró los esfuerzos para restaurar la soberanía dominicana sobre su país. Betances fue también un colaborador del padre dominicano y luego arzobispo de Santo Domingo y presidente del país por una vez, Fernando Arturo de Meriño, quien era el líder ideológico de la revuelta. Estas dos amistades probarían ser claves para los próximos esfuerzos de Betances por lograr la independencia de Puerto Rico tiempo después. Ya que el exilio de Betances dependía de quien estuviese gobernando Puerto Rico en el momento, un cambio en el gobierno le permitió regresar a Mayagüez en 1862. Sin embargo, pocos años después, en 1868, Luperón y Betances terminarían ambos exiliados en San Tomás. Luego de regresar a Puerto Rico, Betances y Ruiz propusieron el establecimiento de un hospital municipal para cuidar a los pobres de la ciudad. El hospital, nombrado Hospital San Antonio, es ahora un hospital de pediatría y obstetricia en la ciudad. Un año antes, Betances había conocido a su compañera de toda la vida, Simplicia Isolina Jiménez Carlo, en 1864. Simplicia Jiménez aparentemente también nació en Santo Domingo, lo que más tarde se convirtió en República Dominicana. En 1865, en una reunión en Hacienda El Cacao, Ramón Emeterio Betances expresó que España no podía dar reformas que no tenía intención de otorgar y sugirió organizar una revuelta para proclamar la independencia, ganando apoyo entre los presentes, aunque esto horrorizó a Acosta. Betances regresó a la República Dominicana en septiembre de 1867, donde intentó organizar una expedición armada que iba a invadir a Puerto Rico. Sin embargo, bajo la amenaza de arresto de Buenaventura Báez, quien veía a Betances como aliado de sus enemigos y lo quería ejecutado, Betances se asiló en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y se dirigió a Charlotte Amalie poco después.
Betances fue responsable de numerosas proclamas que intentaban de despertar el sentimiento nacionalista puertorriqueño, escritas entre 1861 y su muerte. La más famosa de estas es 10 Mandamientos de los Hombres Libres, escrita en el exilio en San Tomás en noviembre de 1867, está directamente basado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional de Francia en 1789, que contenía los principios que inspiraron la Revolución Francesa. Gregorio Luperón ofreció ayudar a la Revolución puertorriqueña a cambio de ayuda para derrocar a Báez una vez se dieran las condiciones apropiadas. Como consecuencia, Betances organizó células revolucionarias en Puerto Rico desde el exilio. Betances instruyó a Mariana Bracetti para tejer una bandera para la revolución usando colores y el diseño básico similar a los de la República Dominicana. Betances estaba encargado también de enviar refuerzos a los rebeldes puertorriqueños utilizando un barco comprado por revolucionarios puertorriqueños y dominicanos. Finalmente, todos estos factores condujeron a la insurrección abortiva conocida como el Grito de Lares, cuya fecha tuvo que adelantarse al 23 de septiembre de 1868. El grito encontró a Betances entre Curazao y San Tomás, luchando por enviar refuerzos a tiempo para la revuelta. Betances huyó a Nueva York en abril de 1869, donde nuevamente se unió a Basora en sus esfuerzos por organizar a los revolucionarios puertorriqueños en actividades adicionales que llevaran a la independencia. Se unió a la Junta Cubana Revolucionaria que había iniciado con el Grito de Yara solo 2 semanas después del Grito de Lares. También cabildeó al Congreso de los Estados Unidos exitosamente en contra de una anexión de la República Dominicana por los Estados Unidos. Pasó algún tiempo en el Valle del Cibao, tanto en Santiago de los Caballeros como en Puerto Plata, donde Luperón y Betances intentaron organizar otra revuelta, esta vez en contra de elementos conservadores en la República Dominicana. Mientras estaba en Nueva York, Betances escribió y produjo numerosos tratados políticos, proclamaciones y trabajos que fueron publicados en el periódico La Revolución bajo el seudónimo El Antillano. Era vehemente acerca de la necesidad de que los nativos de las Antillas Mayores se unieran en una confederación antillana, una entidad regional que buscaría preservar la soberanía y bienestar de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. Betances también promovió la intervención directa de los puertorriqueños en la lucha independentista cubana, lo que finalmente sucedió en la Guerra de Independencia Cubana de 1895 hasta el 98. Esperando traer algo de estabilidad a su vida personal, Betances hizo que Simplicia Jiménez se reuniera con él en Haití y retornó con ella a París, donde continuó luchando por la independencia de Puerto Rico por cerca de 26 años. Con el tiempo, Betances se convirtió básicamente en el representante de los gobiernos liberales de la República Dominicana mientras duraron y el representante del gobierno en armas o Revolución Cubana. Betances se convirtió en el primer secretario de la misión diplomática de la República Dominicana en Francia, pero virtualmente asumió el rol de embajador. También se convirtió en el representante comercial del gobierno dominicano en París, Berna y Londres. En un momento, Betances intentó ser socio de capital de riesgo en una empresa fallida que intentó comercializar el uso de Bahía de Samaná para beneficio de la República Dominicana y también para prevenir que intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, se tomaran la bahía, que era considerada una característica geográfica estratégica de la Española en términos comerciales y militares. Luperón llegaría finalmente a París como embajador designado, pero las conexiones de Betances en la ciudad probaron ser claves para cualquier éxito que tuviese Luperón como diplomático en Francia. Ellos asumirían este rol hasta que la agitación política en República Dominicana forzara a Luperón a regresar y liderar una revuelta más, la cual instalaría a otro nativo de Puerto Plata, Ulises Geró, como presidente. Betances buscó apoyo para los refuerzos de Luperón y le dio asistencia táctica y financiera desde Francia.
Heró, sin embargo, se convirtió en un déspota una vez asumió la presidencia. Luperón se sintió traicionado y se exilió de nuevo en San Tomás. Finalmente murió de cáncer, no antes de visitar a Betances en Francia por última vez y permitiéndosele regresar a República Dominicana a morir, como gesto de buena voluntad de Heró. Debido a la prolongada presidencia de Heró y a sus descarados actos de corrupción, Betances, quien había llamado a Heró su nieto en cartas que le había escrito previamente, fue forzado a cortar lazos con República Dominicana para siempre. Cuando Puerto Rico experimentó un periodo de represión política severa en 1887 por el gobernador de la época, Romualdo Palacio, Máximo Gómez, quien estaba viviendo en Panamá en ese tiempo, por ese entonces, él supervisaba una brigada de jornaleros durante la construcción del Canal de Panamá, ofreció sus servicios a Betances, vendió la mayoría de sus pertenencias personales para financiar una revuelta en Puerto Rico y se ofreció como voluntario para liderar tropas puertorriqueñas en caso de que dicha revuelta ocurriese. La revuelta se consideró innecesaria a finales de año cuando el gobierno español retiró a Palacio de su cargo para investigar acusaciones de abuso de poder de su parte. Pero Gómez y Betances establecieron una relación logística y de amistad que duró hasta la muerte de Betances en 1898. El 17 de mayo del año 2024, nuestro Ramón Emeterio Betances fue exaltado por el Salón de la Fama de la Medicina puertorriqueña por ser un médico extraordinario, saber de medicina, de obstetricia, oftalmología, epidemiología, entre otros, e hizo grandes estudios en Puerto Rico, como el primer estudio de abortos que se tiene históricamente en la isla. Además, en la actualidad se le considera uno de los fundadores de la medicina académica de Puerto Rico. Betances falleció el 16 de septiembre de 1898, dejando un innegable legado en el campo médico y una impronta para la libertad de Puerto Rico. ¿Eras tú de los que conocías a este personaje de origen dominicano? ¿Sabías todo lo que había hecho por todos los países de las Antillas Mayores, dígase Puerto Rico, Cuba y República Dominicana? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos lo conocían y cuántos no. Además de que es una forma barata, práctica y sencilla de apoyar el canal, ya que YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, compartirlo y darle like si te gustó. Y sin más, nos vemos en la próxima.